Muy buenos días para todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar en estos espacios que nos trae la Escuela Latin Pyme, la Fundación Unipymes. Hoy hablando de un tema súper interesante que son esas estrategias que debemos tener en cuenta para la educación virtual. También, pues, un cordial saludo a nuestro conferencista que ya en breve se los voy a presentar. Estos espacios de formación de charlas empresariales están generados por la Escuela Latin Pyme y la Fundación Unipymes. Hoy estamos con Óscar Gómez, coach de liderazgo empresarial, magíster en comunicación educativa, para hablar de las estrategias para enseñar de forma virtual efectivamente. Vamos a tener como dos fases. La primera, la presentación de contenido de nuestro speaker invitado, y posteriormente tendremos un espacio de sesión de preguntas. Para ello tenemos habilitado únicamente el chat como canal de comunicación. Así que sean todos bienvenidos. Óscar, muy buenos días. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy buenos días, ¿me escuchas? Sí, señor, te escuchamos muy bien. No, muchas gracias a ustedes por invitarme en este espacio, realmente muy contento y emocionado y feliz de compartir algo de lo que he venido haciendo hace algún tiempo con todos ustedes. Muchas gracias a ti. Entonces, ya Cuando puedes compartir la pantalla. Ya. Perfecto. Entonces, vamos a compartir, con eso probamos. Gracias a todos los que se han ido conectando. Mientras comparto, me gustaría saber desde dónde nos acompañan, si se puede ir de una manera rápida, saber en qué lugar del mundo se encuentran ahí en el chat, si nos pueden contar. Envigado, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Tunja, Bogotá, Cúcuta, Barrancabermeja, Sincelejo, Caucasia, Popayán, Cali, Villavicencio, Montería, La Ceja. No sé si estoy compartiendo, me sale un aviso que dice que no puedo compartir. A ver, Ya le di compartir nuevamente. Compartir. No, lo sentimos, pero se ha producido un error mientras compartía la pantalla. Intentarlo de nuevo. No me quiere dejar. ya tienes el permiso igual acá. Dale. Gracias a todos los que están escribiendo, porque realmente es chévere saber que estamos desde diferentes partes de Colombia, lo que veo, y justamente tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar hoy en día, que son estas conexiones que nos permite la virtualidad. ¿Me confirmas si están viendo? No, no me deja. No, todavía no. Voy a salir un momento y regreso a ver si es un problema del acceso y ya regreso. Bueno. Perfecto, listo, sí, señor. Mientras tanto, yo les voy contando que esta charla se estará grabando. Posteriormente les vamos a enviar el material de apoyo. Ustedes lo van a encontrar en las aulas virtuales, desde las cuales se han conectado y se han registrado a estos espacios de capacitación. Así que desde ya pueden revivir este evento cuantas veces ustedes lo quieran, bien sea en las aulas virtuales o también en nuestro canal de YouTube. Ahí damos un saludo de bienvenida también a las personas que están conectadas por medio del YouTube, para que de esta manera también estén allí en sintonía, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, participen activamente en estos espacios de capacitación. Hoy es el último evento de la programación del mes de noviembre, pero igual en diciembre también vamos a estar supremamente recargados, temas de interés para cada uno de ustedes. Entonces, esperamos que participen activamente en estas charlas empresariales que tenemos. Mañana incluso tenemos nuestro foro de salud mental, en el cual también queremos la participación de cada uno de ustedes, de sus colegas. Pasen la voz y participen activamente en estos espacios que trae la Escuela Latin Pyme y la Fundación Unipymes para cada uno de ustedes. En diciembre arrancamos nuestro diplomado de experiencia del cliente, el 2 de diciembre, y en charlas empresariales tenemos flexibilidad laboral, claves para comunicar un despido, y cerramos esta franja de capacitaciones 2024 el 18 de diciembre, hablando del liderazgo centrado en el propósito. Así que sean todos bienvenidos para que se registren con tiempo, nos acompañen en estos espacios de capacitación que desde la revista Latin Pyme y la Fundación Unipymes tenemos para cada uno de ustedes. Ya veo aquí a nuestro conferencista. Claro que sí, Natalia, ya te voy a dejar por acá el enlace de Foro de Salud Mental para que tanto Natalia como todas las personas que nos quieran acompañar mañana se registren con tiempo y nos acompañen. Es un evento supremamente interesante y con una temática muy importante, muy acertada en estos momentos. Entonces aquí ya les estoy dejando el link del foro.
¿Me escuchan? Buenas tardes, volví Ahí te ya. escuchamos bien. Listo, estoy acá coordinando y voy a tratar de compartir nuevamente. Está un poquitico lento. A ver si no nos presenta inconvenientes esta vez. Vale. Ahí ya estás compartiendo pantalla. Listo, muchas gracias. Bueno, Bueno, nuevamente los saludo. Gracias a todos los que nos acompañan y están en este espacio y sobre todo gracias a la Team Pyme por la invitación. A Paola, pues porque realmente estos ejercicios nos posibilitan llegar a lugares donde de pronto no nos pensamos y conectarnos de alguna manera, porque realmente ese es el objetivo que tiene la virtualización de todos los procesos. Ya no solamente hablamos de la educación virtual, y creo que es un punto importante de tratar, sino que hablamos de la virtualización de absolutamente todo, y lo hablaremos también en este proceso. Entonces, esta charla, porque realmente hay una charla que yo tengo dentro de mis favoritas de las que yo dicto, que yo la nombré Descubramos que el agua moja, ¿cierto? Y esta charla tiene mucho que ver un poquito con eso, porque yo la llamo así a esa charla, porque en esa charla descubrimos que el agua moja, y es una frase muy coloquial, pero es que el agua moja distinto, el agua fría, el agua salada, el agua dulce, el agua sucia, el agua caliente, fría, tiene una sensación diferente para cada persona. Entonces no es lo mismo decir, ay, descubrió que el agua moja. Sí podemos descubrir que el agua moja porque cada persona le ve de una forma distinta. Entonces, a veces cuando hablamos de la virtualización, algunos dirán, ay, no, pero ya estamos inmersos en ella. Sí, efectivamente estamos inmersos en ella, pero de pronto no estamos viendo ni el potencial ni las capacidades que tenemos dentro de la virtualidad, una de ellas, la educación. Hay un autor que me gusta muchísimo que se llama McLuhan y él decía que el medio es el mensaje. En esa medida, entendemos que la educación y la formación virtual puede tener una incidencia o un peso diferente en cada una de las personas que la viven. Hay personas que de plano le dicen a uno, no, para mí la virtualidad, no, 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 yo no me le mido a eso, no me gusta, no tengo la disciplina, a mí me gusta el profesor enfrente. Y hay otros que hemos aprendido, ¿cierto? Que de pronto hemos sido migrantes de una generación que se ha aprendido a adaptar, porque esa es la palabra, a diferentes escenarios. Entonces ya asimilamos la educación virtual como algo mucho más fuerte. Es importante precisar que la pandemia fue un catalizador en todo esto, ¿sí? Había muchos procesos que antes de la pandemia no nos imaginábamos, ¿sí? El teletrabajo estaba por allá en, en, en el código laboral, pero simplemente como por un renglón apartado. Y a partir de la pandemia se tuvo que acelerar muchísimos procesos y regulaciones que todavía están en ese proceso. Imagínense, ya 4 años después de todo esto que pasó, estamos todavía pensando cómo regulamos de una mejor manera algunas situaciones al interior de lo que tenemos que hacer. Entonces, acá este primer slide lo tenemos como que este recorrido exploraremos las estrategias esenciales para la enseñanza virtual, desde los desafíos hasta las herramientas y las habilidades que necesitamos para lograrlo. No simplemente lo limitamos a lo que se debería hacer, sino que necesitamos para hacerlo de una mejor manera. A mí me gusta iniciar siempre mis charlas dando gracias, pues porque efectivamente nosotros nos estamos conectando a través de una pantalla y eso quiere decir que gracias a la virtualización, pues tenemos diferentes aspectos a tratar y mejorar. Entonces, gracias a todos ustedes, gracias a la vida, gracias al espacio, gracias a la oportunidad que tenemos cada uno de aprender. Veo aquí rapidito 172 personas conectadas y realmente es un auditorio bastante grande. Un saludo a todos ustedes y qué chévere que nos estemos encontrando en estos espacios y que sigan a lo largo de este programa que tienen con la Team Pyme. Primero que todo hay que cuestionarnos y preguntarnos qué es la educación virtual y por qué es importante, ¿sí? ¿Por qué es importante hablar de esto? ¿Por qué es importante mencionarlo? ¿Por qué es importante generar una discusión? Entonces tenemos claro que la educación virtual la podríamos entender como un proceso de enseñanza y aprendizaje, eso es en doble vía siempre, que se lleva a cabo a distancia, ¿cierto? No nos encontramos en el mismo espacio físico, así como hay personas acá de Buga, de Cartagena, de Cali, de Antioquia, ¿cierto? Utilizando tecnologías digitales para la interacción entre profesores y alumnos. Entonces, es muy importante precisar que nos encontramos aquí en diferentes lugares, pero tiene un propósito. Por ahí, no sé, alguien si está levantando la mano o está escribiendo, no sé, por ahí.
por si acaso. ¿Y cuál es su importancia? Pues que nos da una oportunidad. Creo que es muy importante que tengamos claro que nos está dando una notoriedad eh, que nos ofrece en acceso a la educación. Yo más adelante lo mencionaré como una especie de democratización de la educación, no desde el punto de que todos tenemos derecho a, porque la Constitución así lo permite, acá entendiendo que hay una limitante que es la conectividad, pero sí es una forma de que pueda llegar a más lugares, donde de pronto la educación física, por decirlo de alguna manera, la educación presencial, pues no llega. Porque debemos hablar entonces de la enseñanza virtual, ¿cierto? Acá la imagen que tenemos es una profesora que está en una pantalla muy grande, aunque todos los estudiantes tienen portátiles y que ya lo manejamos de diferentes maneras. Para nadie es un secreto que una de las ventajas y desventajas que tiene esta educación virtual es que estamos y no estamos a la vez. La virtualización hace que, por ejemplo, muchos de ustedes no necesariamente están 100% concentrados en la charla. No, tienen que estar o alistando el almuerzo o contestando correos o están desplazándose de un espacio al otro o están pensando en qué otra cosa tienen que hacer. Entonces, sí hay unas características en las cuales tenemos que saber que cuando nos dedicamos a aprender o a enseñar de forma virtual, sí o sí tenemos que darnos la apuesta por esto y ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero entonces, ¿por qué tenemos que empezar a hablar de educación virtual? Porque sencillamente es la forma en la que nosotros vamos a empezar a relacionarnos. Los niños que están naciendo y empezando a estudiar hoy, pues ya muchos no nacieron durante la pandemia, donde efectivamente a los niños les tocó la educación virtual mucho más fuerte que de pronto los de ahorita. Pero sin lugar a dudas, ¿cierto? Sin lugar a dudas, hicieron algo posible para que todos se fueran adaptando a este proceso. Y ya, pues, los colegios virtuales ya son una realidad y han cogido bastante peso en los últimos años. Entonces, hay unas características, ¿cierto? 9 temitas claves para hablar de educación virtual, para después hablar de estas estrategias. Entonces, primero, adaptación a la diversidad de estudiantes. Si algo tiene la educación virtual es que no importa cuál es la condición, la ubicación, ni siquiera la formación, podemos llegar a todos. Hace muchos años, les cuento acá, cuando yo estaba haciendo mi tesis de especialización, en esa época apenas estaban apareciendo los primeros youtubers que estaban posicionados. Dentro de mi tesis yo hablaba de Julio Profe, de pronto ustedes lo han conocido, un profesor de matemáticas que llegó a enseñar a través de YouTube, es decir, de forma asincrónica, ¿cierto? A muchas personas, porque realmente muchas personas nos vimos beneficiadas con sus videos. Entonces, yo empecé a hablar del youtuber como docente, como educador. Para esa época, le estoy hablando hace 10, 12 años más o menos, no se vislumbraba el término influencer, ¿cierto? Todavía eso no llegaba a nuestro argot. Pero luego, ya unos años para acá, cuando las redes sociales mutan y todas tienen las mismas características, si ustedes recuerdan, teníamos redes sociales en ese entonces, que era Facebook, que era YouTube, que era MySpace, que de pronto estaba empezando a estar Instagram, pero no todas tenían las mismas características de conexión. ¿Qué quiero decir? Podías subir un elemento, foto, video, pero no podías chatear, por ejemplo. No tenían cajas de chat, no tenían mensajes interactivos, no tenían la opción de hacer en vivos, por decirlo de alguna manera. Entonces, era limitante el alcance dependiendo de tu segmento. Hoy en día, tú puedes hacer un envío por Instagram, un envío por Twitter, un envío por Facebook, un envío por TikTok, un envío por donde quieras, y haciendo masivo tu mensaje, lo que hace que dependiendo del público, lo va a consumir o lo va a comprender de una mejor manera o de otra. Entonces, ahí hablamos de adaptación a la diversidad de estudiantes. Cualquier persona puede consumir. En este auditorio, que tenemos ya 205 personas conectadas conmigo, podríamos pensar que hay de todos los oficios que están en diferentes lugares del país, que ya lo verificamos. No necesitamos un perfil específico para que escuchen esto, simplemente que querer escuchar. Y ahí también les doy otro tema importante. Miren, nadie nos quita el derecho a aprender, ¿cierto? A veces nos limitamos a decir, ay, es que si me dejaran, no, hágale, aprenda. Lo peor que le puede pasar es que aprenda. Yo siempre se lo he dicho a mis estudiantes, eso es lo peor que le puede pasar. Entonces, esa diversidad de estudiantes se hace presente allí. Mejora la interactividad y el compromiso.
sin lugar a dudas, para ser un estudiante virtual hay que tener una disciplina, ¿cierto? Uno, para sentarte a escuchar, si bien sea la clase, el encuentro sincrónico, o para escuchar la grabación posteriormente. Porque si no lo hacemos de esta manera, sencillamente nos vamos a convertir en unas presas de la virtualización. Entonces, solamente voy a entregar tareas y no alcanzo a hacer lo uno y no alcanzo a hacer lo otro y sencillamente no vamos a cumplir. Por eso es que muchas personas como que desertan en el proceso, porque sienten que no pueden interactuar en tiempo real, ya sea por tiempo o por el canal. Y dos, se limitan a entregar tareas en el proceso en el que surgen dudas y sienten que no hay alguien encima en ese momento que les pueda aclarar la duda. Entonces se requiere un compromiso. Aprovechamiento óptimo de la tecnología. Entonces, tenemos avances tecnológicos en este momento que ocurren a cada instante. O sea, mientras ustedes y yo estamos acá en este encuentro, seguramente aparece una herramienta nueva. Esta mañana veía, nosotros todos podemos grabar mediante nuestros celulares, si asistimos a una clase presencial o a una charla, o si de pronto tenemos un encuentro con una persona que hable un idioma distinto. Esta mañana veía que hay un aparatico que es similar al celular, muy delgadito, es realmente como una tarjeta, que es un micrófono, ¿cierto? Tiene esa interfase, lo pones a grabar en un encuentro, es decir, estoy en clase pero no estoy tomando apuntes, y el aparatico recopila todo y te lo manda a tu iPad, a tu Kindle, a tu portátil, y le puedes decir que te lo traduzca si es en un idioma diferente, todo a texto. Y aparte, o sea, no solamente con eso, está alimentado con IA y te hace un mapa conceptual de los principales temas y conceptos de que se trataron en la discusión para que tú puedas tenerlo más claro. O sea, no es simplemente un transcriptor como tenemos en las diferentes herramientas de comunicación, Teams, Meet, sino aparte te puede hacer un análisis de lo que se conversó y agruparlo por temas. O sea, la tecnología, y eso hay que decirlo, es una aliada en este momento. Yo siempre, en este momento les cuento, estoy haciendo mis estudios doctorales. Para mí es un cuestionante justamente saber cómo vemos a la inteligencia artificial en este momento, porque para muchos es una sinvergüencería, ahora no van a trabajar, para otros es una bendición y estamos en esa dicotomía, estamos en esa disputa, pero esa disputa no es nueva. La humanidad ha tenido esa pelea con la tecnología porque entendamos que la tecnología no es el aparato, la tecnología no es el aparato electrónico desarrollado, no, la tecnología fue la rueda, la tecnología fue el fuego, la tecnología fueron las herramientas de metal o de madera. Eso era tecnología para la época y sigue siéndolo, ¿cierto? Entonces, siempre ha habido, miren, cuando surgió el libro impreso, y averigüenlo si ustedes quieren, eso fue un problema para los oradores. O sea, quien era un orador de la época decía, ¿cómo van a reemplazar al anciano de la aldea que tiene el conocimiento, que ha vivido, que lo puede narrar por un pedazo? Bueno, no era un pedazo, eran varios pedazos de papel organizados. O sea, eso fue tenaz. Cuando surge la imprenta, eso hubo marchas y manifestaciones porque la gente decía, no lo podemos permitir. Y hoy en día el libro no solamente ha sido un aliado de la humanidad por su capacidad para recoger eventos, sino que también lo estamos relegando. Ya pocas personas tienen esas bibliotecas que uno encuentra en diferentes casas antiguas, que eran bibliotecas de pared a pared, con textos desgastados del uso. No, ya no. Ayer incluso también veo una publicación donde decían, si quieres decorar, te ofrecemos libros de mentiras. Entonces son láminas de MDF con una laminita impresa y la decoración queda perfecta, te eliges los colores y diseñamos la carátula. Estamos replanteando muchas cosas. Entonces, la IA llega en un momento en el que obviamente hay resistencia de parte y parte. Hay gente que dice, no, no estoy de acuerdo, esto no nos puede servir, sobre todo en la parte de la academia, les confieso. Hay muchos docentes que dicen, no, yo no estoy de acuerdo porque los estudiantes no van a analizarlo, pero hay que enseñar al estudiante y al docente cómo utilizar la IA como una herramienta, como un aliado, como una ayuda, no como el que haga todo porque la herramienta no piensa por sí misma, hay que enseñarle y eres tú quien la lleva. Entonces hay que saber pedirle, hay que saberle darle un contexto y hay que saber revisar el documento o lo que salga de allí para que funcione adecuadamente. Entonces es un aprovechamiento óptimo de la tecnología. Facilitación de la autonomía y el aprendizaje autónomo. Por supuesto, la educación virtual nos obliga a pensar que tenemos que tener unas características
que nos lleven a ser autónomos en el proceso. Y eso, créanme, no sé si acá pueden levantar la mano, acá hay docentes en este equipo que levanten la manito para saber si tengo colegas acá. Pero uno como docente le dice a sus estudiantes que no tienen que esperar, y en la educación virtual pasa esto, ya veo manitos levantadas, gracias. Sobre todo en la educación virtual, el estudiante sabe día uno en el que inicia su proceso educativo cuando tiene que entregar las tareas. ¿Y qué tarea es? No es como cuando uno estudiaba en la primaria, que la profesora era la que decía al final de la clase, cuando terminaba tal día, entonces por favor me traen un resumen, me traen un dibujo, me traen una cartelera, me traen una maqueta. No, en la virtualidad tú sabes tan pronto inicias y tienes acceso al aula virtual, qué día y qué es lo que tienes que entregar. Entonces, si el estudiante fortalece esas competencias que le dan autonomía, pues perfectamente va a llegar a poder ir preparando los temas para la actividad. Pero ¿qué pasa? Como todavía estamos muy atados a la educación presencial, a lo que denominaba Barbero, la educación bancaria. Entonces, si el profesor no me dice que avance, yo no avanzo. Si el profesor no me indica que haga, yo no hago. Si el profesor no me explica, yo no aprendo. Y eso hay que romper. Eso es un paradigma de la educación que tenemos que romper y que de pronto en las empresas sucede mucho. Y también cuando se habla de capacitaciones, cuando uno llega a una organización, ya de pronto no es como antes donde hay alguien que te capacite o te dé una inducción para que tú aprendas algo nuevo. A veces te entregan un video o una serie de documentos en PDF y una serie de videos que permiten reafirmar el aprendizaje. ¿Para qué? Para que tú autónomamente avances, ¿cierto? Pero a veces hay personas que dicen, es que a mí no me han dicho qué puedo, qué no puedo hacer. No, yo te entregué un PDF donde estaba todo escrito. Ah, sí, sí, yo lo recibí, pero pues pensé que alguien me iba a dar indicaciones. No, ya de pronto ese espacio para la educación, para sentarnos y conversar, se ha perdido, y eso también hay que decir lo que hace parte de este proceso, bueno, que puede llegar a ser parte, porque eso depende de nosotros, en los temas de la virtualización, y es que se vuelve un poco fría. Entonces, todo lo relegamos a un correo electrónico en el cual pues tienes que hacer y dejas allí. Y si la persona lo miró bien, y si no bien, pero después no hay un relacionamiento persona a persona, face to face. Entonces, sí es muy importante fortalecer competencias de autonomía, no solamente en los estudiantes, sino también a los colaboradores de las empresas para que las cosas fluyan, ¿cierto? Hay organizaciones donde, y he trabajado en ellas, donde realmente cada quien sabe lo que tiene que hacer y no necesita un policía detrás. Hay otras donde es muy necesario todavía tener, bueno, son tales horas que han hecho, hora del break, no salgan, se demoraron, o sea, que está muy ligada a la educación bancaria. Eh, Tenemos un acceso equitativo de los recursos, y cuando hablamos de equidad, hablamos de que pues todos tendrían acceso a esas conexiones que nos permiten llegar a los recursos. Entonces, cuando hablamos de educación virtual, hay un repositorio, hay una biblioteca institucional que le permite a la persona, si no sabe manipular alguna otra herramienta o si no se quiere desplazar, pues se supone que allí tiene todo, todo, todo. Y es algo muy chévere en la educación virtual, es que el paquete viene completo. Si tú quieres formarte en seguridad y salud en el trabajo, en alguna norma, te entregan todo, videos, la norma, análisis de trabajo sobre la norma, es decir, te dan todos los posibles escenarios en los cuales tú vas a aprender. Eh, si tú quieres ir más para allá, nadie te lo está impidiendo. Recuerden que la virtualidad extiende las fronteras de la educación, no las limita. Por el contrario, tiende puentes que van a ser útiles para el proceso formativo. Pero, pues, repito, no todas las personas están necesariamente adaptadas o acostumbradas a este proceso, pero sí hace que todos tengamos acceso. ¿Cuál es la única limitante? La conectividad, ¿cierto? Entonces, las universidades virtuales, para la cual yo trabajo en este momento, yo trabajo para la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja, se encargan de contarle a la gente, nosotros llegamos hasta donde la conectividad nos lo permita. Entonces podemos llegar a La Guajira, de hecho hay estudiantes internacionales que se forman acá en Colombia, entonces no hay una limitante, pero muchas personas dicen, no, es que en mi corregimiento no hay internet. Bueno, ahí es donde el Estado hace lo suyo y esperamos que haga lo suyo para que efectivamente los procesos educativos lleguen absolutamente a todas partes. Las anécdotas de la pandemia, y ustedes lo han escuchado,
muchos niños y muchos maestros tenían que irse a la loma más alta que quedaba dentro de sus veredas porque era el lugar donde llegaba la señal, ya sea para impartir a la clase o para recibirla. Muchas clases se dieron por WhatsApp, que uno dice, pero ¿cómo aprende uno por WhatsApp? Pues bueno, se pudo. No de la calidad que uno esperaba, porque repito, fue incipiente, pero de que se pudo, se pudo. De pronto acá, levanten la manito también, gracias a todos los que levantaron la mano hace un rato. Si hay alguien que haya acá escuchado de Radio Sotatensa, yo soy fanático de Radio Sotatensa. Jorge Iván, Aura, bueno, hay varios. Yo les voy contando para los más jóvenes. Los más jóvenes de pronto no la conocen, pero Radio Sotatensa hace parte, yo diría que del patrimonio inmaterial de la educación a distancia en el mundo y nació en Colombia, ¿sí? Pero lastimosamente por temas políticos y económicos y hegemónicos, pues sale de circulación al no renovarle, más o menos lo que le pasó a CMI, por no renovarle el espectro, ¿cierto? Entonces ellos hablan, pero quienes estuvieron con Radio Sotatensa, mis papás estuvieron con Radio Sotatensa, mis abuelitos estuvieron con Radio Sotatensa, era la oportunidad de aprender en vereda, o sea, en el campo donde no estabas a distancia en carretera, sino a montañas de distancia, se impartía en educación y todos los días a una hora decían, por ejemplo, 12 del día, clase de matemáticas. ¿Para quién? Para todo el mundo. O sea, no era del grado noveno, no era del grado octavo, sino hoy vamos a hablar, no sé, de productos notables. Entonces, a esa hora se conectaban y explicaban productos notables y el que tenía la cartilla de productos notables sabían que a esa hora, ese día, iban a explicar los ejercicios e iban a dejar las tareas y luego las tareas tocaba o llevarlas al pueblo, que era lo más lógico, para enviarlas vía correo presencial, las cartas y sobrecitos que se enviaban antes. Entonces, ahí está, desde ahí estamos hablando de una educación a distancia, donde había sincronía, donde había una separatividad entre el docente, entre el aula y los estudiantes, pero que permitía procesos de formación y hubo gente que aprendió muchas cosas porque, vuelvo y le ratifico, para aprender nadie nos da permiso, yo decido qué aprendo. Yo todos los días salgo a la calle y veo a alguno y digo, ay, pues eso no me lo imaginé y me lo quedo. Otros de pronto son muy distraídos y no notan ese tipo de situaciones. Pero sin embargo, eh, se deja ahí, acá nos dice Julio César, ¿por qué no renovarle el derecho del uso? Pues ya hay unos temas ahí de fondo, pero de hecho hay estudios, que es lo bonito y que lo llena uno de orgullo como colombiano, en Alemania, en Francia, donde reconocen el valor tan grande que tuvo Radio Sotatensa para la formación a distancia, pues inicialmente en Colombia, porque fue un fenómeno, un ejercicio que se desarrolló acá en Colombia, pero que tuvo réplicas en otras partes del mundo. Y repito, estamos hablando de hace 40, 50 años, yo creo que hasta más, no tengo la fecha presente, pero para que ustedes hagan la idea de desde hace cuánto estamos hablando de formación a distancia. Con la llegada de las nuevas tecnologías, hay que decirlo así, pues se posibilitan otros ejercicios como el que tenemos en este momento, ¿sí? Que yo puedo hablar de un tema, ¿cierto? Y tener una conversación donde hablamos de un eje común, todos pueden dar sus ideas, sus apreciaciones y estamos creando conocimiento y estamos compartiendo conocimiento. En un sexto puntico decimos aumento de la retención y los resultados de aprendizaje. Entonces, a través de la virtualidad podemos diseñar experiencias de aprendizaje mucho más efectivas. Aquí podríamos hablar entonces de temas que nos permiten repasar, de las herramientas que tenemos. Es que me quedé leyendo un mensaje que escribieron acá que me pareció interesante, que está chévere. Mauro Ríos dice, hola, estoy transcribiendo esta llamada con extensión Tactic. Bueno, ahí está transcribiendo todo lo que hablamos. Ivona Maris dice que les recuerden el nombre, que Radio Sotatensa, si es de lo que estoy hablando, pero es muy bonito, o sea, les dejo el linkito para que lo lean. Entonces, acá les cuento también otra cosa que es un tema que se habla entre los docentes. El Ministerio de Educación ahora maneja un decreto para creación de programas y el mantenimiento de los mismos, que es el decreto 1330, en el cual se le apunta el resultado de aprendizaje. En blanco y negro, ¿qué es? Que el estudiante sea consciente todo el tiempo, de lo que está viendo y de qué va a aprender y en dónde le impacta
eso aplica para todos. Entonces, cuando tenemos una experiencia de educación virtual, ¿cierto? Nos permite que tengamos muy claro desde el primer momento que estamos casi que matriculando asignaturas o pagando la matrícula del semestre o el proceso formativo, yo tenga muy claro eso en qué me impacta, yo cómo me beneficio, cómo lo aprendo. Entonces, eso, aparte que nos permite repasar, por ahí vi que muchos decían que si les enviaban, que si les servían, ver la grabación una, dos y tres veces, tener el material de repaso, los que tienen, están grabando el audio, o sea, es decir, hay muchas oportunidades de que nos podamos devolver, cosa que no teníamos antes. De pronto los mayores que están en este espacio, recuerden que cuando el profesor borraba el tablero, no había vuelta atrás, o sea, no había nada que hacer. O copiaste o no copiaste. Antes de que existiera, acá les cuento una experiencia también, ya que yo he vivido pues todo este proceso de transformación de la educación a lo largo de los años, pues cuando uno era chiquito, uno copiaba, ¿cierto? Uno tenía su cuaderno bien llevado, no sé qué, pero ya cuando yo me hice profesor, sobre todo en educación superior, ya noté que las personas no copian, no toman apuntes. Entonces, ¿qué hacían en ese momento? Y es un fenómeno de pantallización, era tomarle fotos al tablero, ¿sí? Ya no se desgastaban en tomar nota y copia y colores y cambiar de esfero de tinta azul a roja o negra a roja, no. Ya simplemente prestaban atención, sí prestaban atención y tomaban la foto del tablero, ya no necesitaban nada más. Y después tendrían que tener obviamente ese ejercicio ¿de qué? De autonomía para transcribir o para generar con eso un documento o un archivo que les permita justamente aprender más. Pero entonces ahora tenemos otros recursos que es grabar, revisar la grabación, ya sea de video o solamente de audio, o las transcripciones y atar cabos y generar nuevos procesos. Sigamos aquí. La preparación para el futuro laboral. Obviamente creo que es un ejercicio muy importante que tenemos dentro de los procesos formativos y es que la persona que quiera estudiar de manera virtual tiene muy claro un propósito formativo, ¿sí? Ya no está ahí porque sí, porque le tocó, está allí porque sabe que eso le va a complementar, le va a servir para la vida y de alguna u otra manera, pues efectivamente tiene que impactar su vida laboral. Si no, no tendría sentido. Si una persona no puede aplicar sus conocimientos en un mundo próximo, pues es un desgaste, ¿cierto? Y la educación virtual no es para todo el mundo, entonces tiene que sentir que lo está aprovechando. Respuesta a cambios en el entorno educativo. Entonces, la pandemia demostró lo que les decía, la importancia de ser flexibles y resilientes ante cambios repentinos. No sabemos qué pueda pasar de un momento a otro. No sabemos cómo, cómo nos va a tratar la vida y el mundo. No sabemos. Eso es incierto para todos nosotros. Pero en ese espacio de incertidumbre hay algo que tenemos o que debemos tener muy claro y es que la capacidad que tenemos de adaptación como seres humanos es lo que nos va a dar la sobrevivencia, ¿cierto? El llegar al otro lado. Para nadie es un secreto que la pandemia sacó a la luz muchas deficiencias a nivel estatal, personal, que tenemos como seres humanos, etcétera, y que impidió y posibilitó que muchas personas o avanzaran o se estancaran. Por eso es que la salud mental fue un huevo que eclosionó en la pandemia, porque fueron muchas cosas juntas. Muchos tuvimos que aprender a trabajar de una forma en la que no estábamos acostumbrados. Lo que siempre digo, los límites de la jornada laboral se extendieron, entonces eso ha hecho que efectivamente, pues si la jornada antes era de 8 a 5, ahora es de 7 a 10, a 12, a 11, no sé. ¿Por qué? Pues porque yo en un momentico saco el computador y voy avanzando si quiero, o voy completando, pero al inicio de la pandemia nadie sabía qué hacer, era una reunionitis para todo, entonces, para asegurar los procesos, pero eso tardó, yo lo viví, fueron como 6 meses de un caos en el cual reuniones habían todos los días y a toda hora simplemente para tratar, repito, garantizar el proceso. Que la persona supiera qué tenía que hacer, dónde lo tenía que guardar, cómo lo tenía que reportar, a quién se lo tenía que reportar, etcétera, 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 hasta que ya se decantó y nos dimos cuenta que podíamos funcionar. Luego volver fue otro caos. Yo les confieso que para mí la virtualidad es lo mejor. Me siento muy cómodo trabajando desde mi casa, pero para muchas personas fue una bocanada de aire el tener que volver a la oficina, interactuar con otros, tomar un transporte, desplazarse, etcétera. Y bueno,
Eh, esos son las respuestas a esos cambios en los entornos educativos en los cuales nos damos cuenta que, repito, la oportunidad de aprender siempre está, porque la curiosidad, o sea, el aprendizaje viene de la curiosidad. Nadie aprende si no le interesa algo, ¿sí? Yo soy de los que, yo soy muy curioso en ese aspecto, entonces a mí me gusta cocinar, por ejemplo. Yo busco videos de cómo se hace un arroz con coco. Nunca había hecho uno, en mi familia nadie es costeño, entonces nunca lo había probado, pero uno más. Y hoy en día ya me le mido, yo pongo mi video, sigo los paso a pasos y al final les puedo decir que queda bien, ¿sí? Pero necesita uno la paciencia, la planeación. Si uno no se prepara, pues digo, si yo quiero hacer un arroz con coco y comienzo a ver el video, pues no se va a hacer el arroz con coco. Entonces tengo que mirar qué se requiere, comprar los ingredientes, saberlos alistar y luego cuando llegue el proceso de aprendizaje poderlo aplicar en ese momento. Pero si yo no hago ese plan antes, pues sencillamente no va a pasar y eso viene dentro de la autonomía. Y en este último punto dice democratización del aprendizaje. Entonces, donde les decía, todos tenemos acceso porque en la web encontramos contenido para cualquier cosa. Soy yo quien decide cómo lo veo, cómo lo administro y cómo lo asimilo, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos presente que ese alcance es lo que nos permite a nosotros comprender que efectivamente todos tenemos derecho al aprendizaje. ¿Cuál es la limitante? La conectividad, ¿sí? Y ahí estamos en una pelea, en una lucha que obviamente se están dando desde todos los aspectos. ¿Para qué? Para que efectivamente podamos llamarlo educación. Sigamos acá. ¿Qué desafíos tiene la enseñanza virtual? Entonces, de pronto en las organizaciones muchos de ustedes se están cuestionando, ay, venga, ¿será que sí? ¿Será que no es lo mío? ¿Será que me le vino a estudiar? La respuesta siempre será inténtelo. No se quede pensando si es la mejor manera, si es la única manera, eh, porque en ese cuestionamiento pues no avanza, ¿sí? Piense es qué quiere estudiar, mirar qué oportunidades de aprendizaje tengo, ya sea virtual, presencial, distancia, híbrido, como lo llamen, y así tomar la decisión de avanzar en el proceso. Pero si usted dice, no sé, yo no tengo tiempo, es muy costoso, es que la verdad no me veo en esas, yo no sirvo para eso, pues nos quedamos con cuestionamientos que no nos permiten dar el siguiente paso. Ya cuando diga yo, sí, efectivamente lo probé y no me gustó, no me entendí, hay otros que fluyen de una manera que ustedes no se imaginan. O sea, hay estudiantes que abiertamente le dicen a uno, no, profe, yo no me veo estudiando virtual. Y después cuando ya están terminando la carrera le dicen a uno, ay, profe, mire, yo pensé que era diferente, pero me gustó, lo hice bien, aprendí y bueno, se van satisfechos del proceso. Entonces, ¿qué desafíos tiene? La motivación, mantener a los estudiantes motivados y comprometidos en un entorno virtual a veces es difícil, porque como les decía, no porque el estudiante, la persona lo quieran de esa manera, pero sí pasa que cuando tenemos clases, así como en esta reunión, pues es jornada laboral o estamos en el espacio de trabajo, pues muchos no pueden dedicarse y concentrarse exclusivamente al proceso de formación. Entonces tienen que estar en un lado o en el otro. Las que son mamitas y amas de casa, pues que tienen de pronto que estar ahora alistando el almuerzo y haciendo otras situaciones que necesitan efectivamente para poder continuar y no perderse de la charla o de la clase, etcétera. Entonces, mantener la motivación es muy importante para uno, es una responsabilidad del docente. Y acá les doy otra frase de un orador que me gusta mucho, que es Miguel Ángel Cornejo, y él decía que la palabra desmotivar no existe, ¿cierto? Que no, él no le veía sentido a la palabra desmotivar. Y ya les voy a decir por qué. Él decía, o él dice, que nosotros nunca estamos desmotivados. Nosotros tenemos motivos para hacer o motivos para no hacer. Entonces, hay que encontrar la motivación para que el estudiante sí quiera, ¿cierto? Porque a veces pasa eso, que nos quedamos en el, nada, es que el estudiante está desmotivado, ¿no? Él tiene motivos para hacer otras cosas en ese mismo momento. Entonces, ¿cómo hago yo para entender qué lo motiva más y entrar a negociar con esas motivaciones y decirle, bueno, regálame 10, 15, 20 minutos del proceso para que pueda ser mucho más efectivo? Eh, la tecnología, bueno, lo vimos al principio de esa charla y es, se va la luz, se va la internet, la plataforma falla. O
sea, tenemos otros desafíos que ya no están en nuestra competencia, ¿sí? Por eso yo lo que hice fue, la recomendación de todo ingeniero es reinicie. Entonces dije, pues si me desconecto y me conecto, seguramente lo que esté fallando de pronto vuelve a sanarse solito, entre comillas, y efectivamente funcionó para que yo pudiera compartir mi pantalla. Pero la tecnología es un desafío. Y no solamente la tecnología, sino realmente las redes en todo tipo de niveles, eléctricas, de internet, de los servidores, yo qué sé, que realmente funcionen. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos como estudiantes y como profesores dentro de esta burbuja de la virtualidad que deben funcionar y que deben estar sincronizadas para que salga adelante. Entonces la tecnología es aliada, pero también se puede convertir en un desafío. La comunicación, entender que lo que estamos diciendo, transmitiendo, conversando, sea efectivo y llegue a quienes nosotros tenemos que llegar de la forma en la que tenemos que llegar, es complicado, porque hay una brecha cultural. Yo acá perfectamente puedo utilizar palabras que para otras personas o sean ofensivas o sean desconocidas y de pronto no me lo manifiestan. Entonces, por eso yo voy a hablar con tecnicismos, porque perfectamente excluyo a una persona que no ha tenido un proceso formativo similar al mío y de pronto va a decir, yo no entiendo. Yo realmente, el profesor habló y habló y habló y habló y yo no le entendí nada. Que hay muy buenos docentes, hay personas muy preparadas que les pasa eso. Se centran tanto en lo técnico, en lo grueso y lo denso de la formación y se les olvida, ¿sí? Acá nos escribe Ivonne Amariz. Yo estudié mi segunda carrera virtualmente y como dice Patricia, disciplina y compromiso y motivarse uno mismo. Y también motivarse a utilizar los recursos informáticos cuando no sabes todo sobre la IA, ¿cierto? Entonces hay que entender, claro, que efectivamente la herramienta es una herramienta. Yo puedo tener un martillo, pero el martillo me puede servir de pisapapeles o para clavar una puntilla o para partir panela, pero soy yo quien decide cómo lo usa. El martillo solo no hace nada. Por sí solo no hace nada. Entonces hay que entender que la IA en estos casos, o los recursos bibliográficos o los recursos tecnológicos, están allí. Soy yo quien los mueve, los toca, los cambia, los quita, los pone. Esa es mi decisión. Entonces hay que motivar a las personas, a los estudiantes y acá a los que son papás y tienen hijos en edad escolar o en edad universitaria, necesitan un apoyo y decirle, hey, utilicemos el recurso, pero utilicémoslo bien, porque es la forma adecuada de hacer las cosas. Y pues romper esas barreras que ya ni siquiera la IA tiene herramientas donde yo, por ejemplo, si acabo dicen personas que hablan inglés o portugués o francés, podrían verme en tiempo real y escucharme en sus idiomas, incluso con mi voz, en tiempo real. Eso es una locura. O sea, realmente es algo que no nos pensamos. Obviamente la IA puede fallar, la IA no se la sabe todas, la IA es un proceso. Y hay IAs de IAs, ¿no? Hay que tener claro que hay inteligencias artificiales de inteligencias artificiales. No hay que tener miedo en que nos van a quitar trabajo porque eso ha pasado y va a seguir pasando. Los cargos se transforman, ¿cierto? Yo soy contador público y ayer estábamos en una charla justamente donde nos decían, pues lo que va a pasar es que usted ya no va a tener que hacer una conciliación punto a punto usted mismo o los auxiliares, no, ya el software lo hace, lo que usted tiene es que verificar y entender el análisis o más que el análisis, el producto que arroja la inteligencia artificial, pero más allá, no. Sigamos acá. La gran pregunta que yo me hacía cuando estaba haciendo esto es, ¿la virtualización es para todos? ¿Será que todos estamos llamados a la virtualización? Mi primera respuesta es no. Es como si llamamos ser líderes para todo el mundo. No. ¿Qué tal que todo el mundo quisiera mandar? Nos matamos, porque yo voy a tener la necesidad de imponerme sobre los demás y es totalmente innecesario. Entonces, hay que entender que la virtualización no es para todos. Hay oficios que de entrada, lo saben muy bien, no se podrán virtualizar, ¿cierto? Un campesino, el que barre la calle, esas actividades que a veces pensamos que son menores, pero que en la pandemia nos demostró que son principales. Si no tenemos quien nos colabore con quien barra las calles, lastimosamente, y de verdad lastimosamente, eh, la cultura nuestra nos obliga a necesitar personas que barran. ¿Por qué? Pues porque hay otras personas que ensucian. Entonces hay que tener muy claro que no todo se va a virtualizar. Eh,
Aprendizaje personalizado. Entonces, cuando yo acudo a la educación virtual es porque va a tener un aprendizaje tú a tú, face to face, con una persona o con una grabación que me va a permitir tener una retroalimentación. Y eso es bien importante que lo tengan presente. Ustedes, siempre que tengan una formación virtual, van a tener una persona, ojo, una persona que va a estar detrás. Puede que no te conectes, puede que no te veas. Kevin, gracias por tu asistencia y gracias por tu retroalimentación. Eh, y, pero no van a estar solos, ¿cierto? Ya sea que interactúen vía mensajes, vía chat de alguna manera, pero siempre hay una persona detrás del proceso formativo. Estela nos dice, ser líder no es mandar, es ser modelos y guías. De ese sentido, todos podemos ser líderes. Sí, es verdad, pero no todos están llamados a ser líderes. O sea, repito, no estoy hablando de la exclusividad, estoy hablando de la vocación para ser. Y todo el mundo no nació para ser líder. ¿Por qué? Porque no le interesa, porque no tiene las competencias, porque no le ha llamado la atención. Que estamos llamados y tenemos el acceso, sí, todos podríamos ser líder, pero hay que decir que no todo el mundo se llamado a ser líder. O sea, no todo el mundo quiere visibilidad, no todo el mundo quiere estar en el lugar donde yo quiero. Y eso hay que entenderlo muy bien. Cuando hoy en día que una palabra también está muy de moda de empoderamiento, pues hablamos del empoderamiento, que es darle poder a una persona. Primero, no todas las personas necesitan que le dé ese poder. ¿Por qué? Porque ya lo tienen. Y segundo, porque tal vez no le interesa. Y eso también hay que respetarlo. Entonces, a veces cuando uno dicta charlas de motivación y de power skills, entramos en esa dicotomía, en esa discusión donde no, todo el mundo quiere ser libre. No, no todo el mundo quiere ser libre. Esas afirmaciones categóricas son costosas porque pensamos que todo el mundo quiere lo mismo y no, no todo el mundo quiere lo mismo. También la virtualización nos ofrece flexibilidad, ¿cierto? Ofrece la posibilidad de acceder a la educación desde cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces yo me puedo conectar, me ha pasado, incluso en un bus, escuchar una charla o escuchar una clase, que no debería, ¿no? Pues, y más viviendo en Bogotá, donde sabemos que sacar un celular en la calle es peligrosísimo, pero nos permite tener ese acceso. Que si me estoy trasladando, que si me quiero ir de vacaciones, que si quiero tomar clases y quiero irme para una finca, también puede pasar. Recursos globales, entonces amplía el acceso a contenidos y expertos de todo el mundo, enriqueciendo el proceso de aprendizaje. Entonces también no se quedan, y eso es una invitación muy importante, no se queden solamente con lo que uno dice, o sea, con lo que el profesor diga, con lo que el líder diga. Hay mil y una maneras de hacer las cosas. ¿Sí? Si usted de pronto dice, yo no me siento capaz de diseñar el proceso, hombre, busque un ejemplo, asesórese y tenga el acceso a lo que usted está buscando. Eso es lo más importante. Cuando uno quiere aprender, buscar los medios. Pros y contras de la educación virtual, ¿cierto? Entonces acá yo esta imagen la creé pensando en una persona que está en esa dicotomía, si es lo presencial, si es lo virtual, que nos alegra, ¿sí? Hoy en día, pues también hay que decir que la presencialidad no significa la desconexión, también hay que decirlo, porque hay muchos lugares donde tu silla en la universidad trae un enchufe para que conectes el portátil, porque se asume y se presume que la persona va a llevar un dispositivo para la toma de apuntes o para lo que considere. Ustedes saben muy bien que en el mundo hay un movimiento sobre, sobre cómo deberíamos sacar el celular de las aulas, sacar el celular de las vías. Ayer escuchaba en las noticias que hay un proyecto de ley para que los niños menores de 14 años no tengan acceso a los celulares, bueno, a las redes sociales, perdón. Y claro, es necesario regular esto. Es que cuando uno era chiquito, o sea, yo hablo de mi generación, ¿cómo lo entretenían a los papás? Que pues, mi mamá nos crió a nosotros 100%, pues o era ver televisión, pero si habías hecho el oficio primero, o era ponerte a hacer tareas, ¿cierto? No había más opciones, o sea, tenías, en mi casa no era como de salir a jugar con tus amiguitos en la calle, no, no viví esa etapa, porque mi mamá no era muy fan de que uno saliera a la calle a exponerse. Entonces, te ponían a hacer oficio, te ponían a ver televisión o te ponían a hacer tareas. Eso era lo que ocupaban un niño en mi época. Pero los niños de un tiempo para acá, llamemos de 20 años para acá, las mamás, ¿cómo los entretienen? Les dan un celular. Entonces les ponen el jueguito. Yo veo muchos bebés de menos de un año con celular jugando alguna cosita. Entonces genera una dependencia, obviamente genera unas habilidades que antes no teníamos, pero es una dependencia del aparato. Entonces el niño no tiene el aparato, tiene una crisis de ansiedad o de apego hacia alguna actividad que puede encontrar allí.
Entonces, claro, cuando va el niño creciendo, pues va teniendo más alcance, más habilidades, el chip se va despertando de una forma diferente y eso hace que efectivamente los procesos cognitivos y los procesos sociales cambien, ¿sí? Entonces, luego el papá critica al niño porque es que el niño no, estamos en reunión y el niño está pegado al celular. Pues, ¿quién creó esa dependencia? El papá. ¿Pero qué opciones tenía? Bueno, hay que verlo también de esa manera. Entonces, ¿qué ventajas tiene? La flexibilidad, la accesibilidad y un costo menor, también hay que decirlo. La educación virtual es mucho más económica que la educación presencial. ¿Por qué? Porque los costos y los gastos ligados a un proceso de formación son diferentes. O sea, la gente también desconoce. En la educación virtual hay que pagar cosas, por supuesto, mantenimientos, licencias, andamiajes, construcciones y demás. Pero en la educación presencial, pues está el edificio, está la planta física, están los recursos de mantenimiento, los servicios públicos, etcétera. Entonces, claro, los costos y los gastos son diferentes. En la virtualidad son mucho más reducidos. ¿Qué desventajas? Falta de interacción. Entonces, si uno como docente no promueve espacios de interacción, preguntar cómo se sienten, dónde están, cómo se encuentran hoy, al menos que escriban en una cajilla de chat, perdón, eso es importante para que la persona sienta que no está hablando o que no está viendo un video, o que no está viendo una novela, sino que hay alguien que al otro lado quiere comunicarse contigo. Y yo les digo eso a mis estudiantes, hagan el esfuerzo para poner la cámara o al menos activar el micrófono. ¿Por qué? Porque una clase de 2 horas totalmente solo, sin interacción, sin preguntas, sin levantaditas de mano, para uno eso es mortal. Y más cuando uno ha crecido en el proceso de formación presencial, donde tú llegas a un aula y reconoces los rostros y los gestos de tus estudiantes. En la virtualidad eso ya no pasa. Tú ya no sabes si están, si no están, si están prestando atención, si no, si se están escuchando, si tienen dudas, si se fueron, que a veces pasa uno que se desconectan todos y queda uno ahí porque se fue hace rato, pero siguió pegado al enlace, pues eso cambia. Dificultad para la concentración, sí, claro. Yo acá nada más que veo sus cámaras, veo cuántas cosas están pasando a los que están poniendo su cámara. O sea, uno sabe que 100% no están aquí, pero no tienen opción. O sea, uno entiende que están haciendo lo mejor que pueden con el espacio, con el momento, con la oportunidad, pero que 100% no pueden estar conectados porque, repito, están en jornada laboral o tienen una situación familiar o tienen que alistar el almuerzo, o bueno, tienen que hacer tantas cosas y uno como docente es muy consciente de eso. Acabo de leer, Carolina dice, hay un libro, hay un libro que ilustra lo que mencionas, espérate a ver, se llama Generación Dopamina, ok, para que tengan presente. Dice Diana, exactamente, ¿cómo haces para captar la atención de una clase de 1 a 2 horas donde casi nadie opina ni pregunta? Es un reto muy grande. Sí se puede, por supuesto que sí. Miren, ahora que yo estoy haciendo el doctorado, tengo clases de 8 horas con el mismo profesor virtual, 8 horas. Y uno dice, al principio yo decía, no, eso no lo voy a lograr. No, si uno lo termina logrando. ¿En qué está? En generar espacios, diferentes momentos. No todo puede ser teoría, no todo puede ser práctico. Y sobre todo generar espacios de discusión. Entonces ponemos un tema que tiene que ver todo con la temática de clase, que tiene que ver ojalá con un tema que esté pasando en el país en ese instante, o en la ciudad, en la localidad, o en el barrio, o en el colegio, y lo convertimos esa experiencia, ¿cierto? Ese ejemplo o esa anécdota como una oportunidad de aprendizaje con relación al tema que tenemos. Y ahí poquito a poco uno va sacando adelante, pero sí es difícil. Primero porque vivimos en una generación que está muy dispersa. Los estudiantes hoy en día son supremamente dispersos, hacen que captar la atención sea mucho más complicada, aparte porque buscan el distractor que es el celular. O sea, es una necesidad que ya se tiene. Para, acá dice Patricia que para mucha distracción, mucha disciplina. ¿Qué más leo acá? Dopamina de Ana Leckenberg, Me dicen acá. Yo dicto clases de 3 horas para Bolivia porque así es el formato y ya me acostumbré y les pido 3 momentos de participación. Eso me ha servido. Sí, exactamente. Mira, tú ya tienes esa respuesta porque es así funciona. Eso hace un ejercicio de planeación de clase mucho más denso, mucho más concentrado. Los que han trabajado en primaria saben que de un tiempo para acá
se debe planear cada clase desde el saludo hasta la despedida. ¿Para qué? Para asegurar que el contenido se dé, que se tenga una planeación que sea algo lúdico, que no sea solamente lineal. Cuando hablamos de virtualización, eso no se exime, ¿sí? No es simplemente pasar un slide y a ver qué sucede. No, hay que tener muy claro que hay momentos para reírse, para levantarse, para descansar, y sobre todo cuando una clase es tan prolongada y cuando los temas son tan densos. Acá dice Jorge Eliezer Pérez, un excelente libro, es el autor y es un bestseller. Se llama Un millón de libros vendidos, dice acá César Lozano, Actitud Positiva. ¿Vale? Para que tengan, ahí tenemos recomendaciones allí. Sí, me uno a lo que dice Diana, muchas gracias por la recomendación de los libros. Y así uno podría recomendar audiolibros o contenido en YouTube que también ustedes encuentran de todo allí. Bueno, vamos a ir cerrando este espacio. Ahí, listo. ¿Qué necesita para ser un buen estudiante virtual? Que esto no es ni la varita mágica, ni que con esta pirámide ustedes ya, mejor dicho. Primero, motivación, ¿cierto? Hay que generar, eso está en nuestra cúspide, y ya les dije, hay que entender cuál es la motivación que tiene el estudiante, porque el estudiante tiene una motivación para estar en la clase o para hacer otra cosa, ya sea trabajo, familia, gustos, demás. Entonces hay que entender sus motivaciones. No las podemos alinear todas, por supuesto que no. Eso solamente lo logramos cuando tenemos una educación personal, es decir, uno a uno. Como acá seguimos hablando de grupos, pues hay que tratar de entender cuáles son esas motivaciones. Y eso como sea en un espacio previo, en ir conociendo tu grupo, en generar una conexión con el grupo. No se puede dar de otras maneras para que esto funcione. Segundo, desarrollo de habilidades, organización y gestión del tiempo. Eso sí que es supremamente fundamental. Hay estudiantes que de verdad se les embolata la vida, se les embolatan las cosas, entonces no lo logran hacer y pues incluso a uno, no hablemos solamente de niño, adolescente o estudiante. Todas las personas tenemos diferentes momentos para todo, entonces hay que alinearlos, hay que tocar organizarlos, toca hacer que las cosas pues vayan fluyendo de la mejor manera. El uso de la tecnología, acceso y dominio de las herramientas, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que no somos buenos para todo. Entonces, hay personas que dicen, no, yo desde el celular contesto correos, hago llamadas, agendo visitas, agendo citas, redacto archivos. Hay personas que no. A mí me gusta chatear y tomar fotos, pero de ahí a que yo lo convierta en 100% la herramienta para eso es hacer que las cosas pasen también lo que dice Javier, pues efectivamente no necesariamente va a pasar, pero hay personas muy hábiles. Entonces, cuando yo entiendo y comprendo de en qué nivel están mis estudiantes con la capacidad interactiva de, ¿de qué? Con el proceso, ¿cierto? Pues voy a sacarlo adelante, pero si no, tengo que empezar a entender cómo mis estudiantes van avanzando. Y comunicación. La comunicación es clave porque la forma en la que nosotros nos comunicamos es la forma en la que nosotros entendemos y comprendemos. Recuerden que el tono del mensaje lo damos nosotros. Entonces, cuando nos limitamos a una educación, a una mensajería escrita únicamente, pues yo soy el que le doy el tono de la emoción dependiendo de lo que yo entienda y de lo que yo vea, pero no necesariamente quiere decir que la otra persona haya enviado el mensaje de esa forma. Herramientas digitales para la enseñanza virtual. Entonces, plataformas de aprendizaje para los que quieren de pronto más estrategia. Entonces, tenemos Moodle, Canvas, Google Classroom, etcétera. Y hay una y mil plataformas que nos permiten generar aulas de aprendizaje, ¿sí? Nos permiten interactuar allí. Herramientas de comunicación. Entonces, acá nos citan algunos, Slack, Discord, Zoom, etcétera, que nos permiten hacer ese proceso, ¿sí? De comunicación sincrónica o asincrónica entre profesores y alumnos. Recursos multimedia, o sea, eso es fundamental. No dejemos que nuestra labia sea el único recurso, por más de que haya muy buenos oradores. Entonces tenemos que apoyarnos en videos, en audios, en animaciones. Si no los tenemos, crearlos. Repito, hoy en día la tecnología nos permite incluso crear videos, hacer podcasts, hacer animaciones, etcétera. Comunicación clara y efectiva. Entonces, hay que tener claro que tenemos que tener una escucha activa y eso va de parte y parte. Recuerden que los procesos comunicativos son en doble sentido. Un feedback oportuno, ¿cierto? Eso, como docentes tenemos el compromiso de poder retroalimentar oportunamente a nuestros estudiantes, pues porque ellos si no saben por dónde es el camino y yo no les digo si van bien o mal, efectivamente vamos a tener un problema.
y una comunicación transparente. Hay que tener muy claros los canales de comunicación, los procesos de la comunicación para que todo funcione de la manera adecuada. Cuando hablamos de retroalimentación, que esto es fundamental, hay que no solamente saberlo decirlo oportunamente, sino buscar que sea formativa. Si yo le digo, vas bien, no dije nada, tengo que decir, esto podría hacer mejorar, esto lo podría mejorar y lo podrías mejorar de esta manera. ¿Sí? Hay que dejar que la retroalimentación sea completa, sea, que sea sumativa, que el estudiante sienta que ese ejercicio que hizo no fue en saco roto. ¿Sí? Estamos basándonos ahora en modelos de educación donde decimos, no, no preferimos dar nota, pero como venimos de una educación bancaria que ha sido arraigada y heredada, esperamos que tengamos una recompensa por lo que hemos hecho. Y diversidad, combinar diferentes métodos de evaluación para cubrir todas las áreas del aprendizaje, es decir, que tengamos muy claro que puedo tener cosas que me motiven y cosas que me permitan avanzar en la valoración. Por último, quiero hablarles de cómo vemos la educación virtual en Colombia y en el mundo, ¿cierto? Si bien es cierto, Colombia ha avanzado en diferentes aspectos en procesos de comunicación virtual, hay que decir que nos falta avanzar bastante. Hay programas que están con cierto virtualizados, otros que están apenas virtualizándose. Entonces eso hace y hay universidades que ya incluso están empezando a migrar casi que al 100% hacia la educación virtual, pero esto nos pone en un proceso que estamos avanzando y que estamos co-creando y que estamos creando nuevos espacios de formación. Bueno, con esto yo me despido. No sé, Paola, si quieres decir algo más. Obviamente les doy las gracias a todos por su conexión, por su tiempo, por lo que escribieron. Realmente estuvieron muy participativos y lo cual les agradezco mucho porque, como les digo, uno hablando solo todo el tiempo es complicado, pero sí los he podido leer y sobre todo tener sus apreciaciones. Vale, bueno, en aras del tiempo vamos a atender unas preguntas que nos lleguen por chat. No podemos activar en ese momento el micrófono, pero con todo gusto, si nos envían las preguntas por chat, abriremos ese espacio para que ustedes puedan allí compartir algunas inquietudes. Entre llegan las preguntas, les he dejado también el enlace para la encuesta del día de hoy. Entonces, les agradecemos que por favor nos ayuden con esta retroalimentación, este feedback, que para nosotros es demasiado valioso, como lecciones aprendidas y oportunidades de mejora. Entonces, el código de hoy es el 210. Se los estoy dejando también allí en el chat. Y les reitero que ustedes pueden revivir esta charla y todas las charlas empresariales en cada una de las aulas donde se han registrado. ¿Cómo hacer pausas activas sin que estudies, sin que el estudiante se desconecte del tema? Digamos que la idea no es hacer como tal una pausa activa que implique la desconexión, más bien crear pausas activas que tengan un propósito, es decir, que el movimiento o el cambio de actividad tenga relación con la temática. Esto implica planeación, pero no es imposible. Entonces, si estamos hablando, no sé, de matemáticas, entonces hacer que el estudiante busque elementos que tiene a su alrededor o cercanía para que pueda aplicar los conceptos, pero que le implique levantarse, moverse, dibujar, rayar, colorear y de esta manera va a hacer que él pueda combinar, esto se llama kinestesia, que pueda aplicar diferentes habilidades con un propósito de aprendizaje. Repito, y esto necesita planeación, lo que quiere decir que nos va a hacer gastar tiempo, pero es la mejor manera de hacerlos descansar de una conexión directa, hacerlos pensar en otra cosa, pero seguir con el proceso conectivo que está avanzando. Perfecto, vamos con otra pregunta de Sandra Cruz. ¿Cómo mejorar la oratoria, tonos, léxico? Creo que acabas de dar un punto clave, sobre todo en el tema de la comunicación. El tono de voz es fundamental. Hay profesores, hay personas que no saben usar su órgano vocal, entonces o hablan muy despacito o muy bajito. Entonces uno dice, listo, le entendí, pero me esforcé o me dormí porque la forma en la que genera sus ideas vocalmente es bastante lenta, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que prepararnos, hay que estudiar, hay que buscar tutoriales, archivos o documentos, textos y demás, o incluso una ayuda profesional que nos ayude a mantener un tono elocuente, no solamente en cuanto al tono del volumen, sino también en el tono de la forma, porque hay personas que dicen, no, es que yo hablo así. No, pues podemos aprender a hablar diferente y eso sí sirve.
Perfecto. Y cerramos con la pregunta de Michael Bolaños. Yo pregunto, ¿qué tan importante es la gamificación en un entorno de capacitaciones empresariales por plataforma? Es muy importante porque la gamificación es la forma en cómo yo puedo generar redes y subredes que están conectadas con un tema específico. Sin ir más lejos, cuando creamos un formulario, ya sea por Meet o por Teams o cualquiera de las suites que tenemos, la gamificación nos permite ser un poco más precisos y sacar información mucho más clave. Entonces, si yo puedo gamificar los ejercicios de inducción y capacitación en un entorno laboral, el trabajador me lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque va a entender más claro cómo se desencadena un conocimiento y cómo lo ligo con una práctica. Perfecto. Bueno, Oscar, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, en estas charlas empresariales. A ustedes muchas gracias por la invitación y espero que nos volvamos a encontrar en otro espacio. Así será. Bueno, para Drogas Éxito, que nos estaba escribiendo en el chat con relación a la capacitación, si queda grabada, por supuesto, ustedes pueden revivir esta capacitación en cada una de las aulas donde han estado registrados. Un especial agradecimiento a nuestro conferencista, a Oscar, a todos ustedes, a nuestros aliados estratégicos, Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativa, ACH Colombia y Fundación Comeva. La próxima cita es el 4 de diciembre con otro tema súper importante para cada uno de ustedes. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Feliz tarde, gracias. Gracias.